Buenos días amigos, comienza el espacio Coplaca Transmite. Nos encontramos en Las Ollas, aquí muy cerca de Puerto Nao. Nos encontramos en una parcela de cultivo, de subtropicales, que es propietario el productor de Volcán de San Juan, Daniel García. Y se encuentra con nosotros, Cepero, que yo creo que ustedes lo conocen, que es técnico de Coplaca, Javier Cepero. Vamos a hablar hoy del cultivo ecológico de la platanera. Hemos escogido este lugar de subtropicales porque aquí también se practica el cultivo ecológico en esta parcela, para un poco hablar de un libro que ha editado Coplaca sobre el cultivo ecológico de la platanera. Vamos a que él nos explique un poco cómo fue la génesis y cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues lo dicho. Explícanos un poquito a cámara cuáles son los objetivos de este libro. Bien, pues es un manual sobre el cultivo ecológico de la platanera. La idea fue de la SEAE, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Entre otras líneas de trabajo, tiene una línea editorial de publicaciones. Entonces, en su momento, ha cubierto ya varios cultivos y se les ocurrió sacar un manual sobre el cultivo ecológico de la platanera. Se lo encargaron a Carlos Nogueroles, que es un técnico que tiene muchísima experiencia en cultivo ecológico desde hace muchísimo tiempo. En los años 80, cuando ninguno de nosotros pensaba ni siquiera que existía esto, ya Carlos era productor ecológico. Entonces, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica le encargó a Carlos este manual. Hay alguna colaboración también, por ejemplo, de Miguel Rodríguez Serrano, que es un técnico de extensión agraria del Cabildo de Tenerife, que tiene también muchísima experiencia en el cultivo. Y se elaboró el manual. El asunto fue que en aquel momento, por lo visto, la SEAE pensó en distribuirlo simplemente como un PDF para las personas interesadas. Pero en Coplaca consideramos que era una pena que un trabajo que podía ser muy interesante, no solo para los productores ecológicos de Coplaca, sino para todo el sector, se quedara en un archivo electrónico. Entonces, hablamos con la SEAE, llegamos a un acuerdo y Coplaca financió la edición en papel de este manual. El manual lleva como un mes en la calle, entonces ya hemos hecho un reparto, por supuesto gratuito, a todos los productores ecológicos de Coplaca y está a disposición de cualquier agricultor que le interese. Esto es un cuaderno técnico de la SEA y de la Sociedad Española de Cultivo Ecológico, y vemos en el índice, la platanera y su hábitat, la plantación, la fertilidad en la platanera, recursos locales para la fertilización de la platanera, protección vegetal, identificación y control de plagas y enfermedades y manejo del cultivo. Es decir, yo creo que es un recorrido muy amplio por el cultivo ecológico de la platanera. Si te parece, Javier, nos vamos a hablar un poquito de la plantación, del hábitat de la platanera, un poco, todos conocemos cuál es el hábitat del cultivo de la platanera en nuestras islas, pero un poco para arrancar, y después hablamos de la fertilidad de la platanera, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Sí, el libro tiene una primera parte introductoria, porque como digo, es una edición nacional, o sea, no se pensó en principio solo para Canarias, sino que también puede haber gente, puede haber técnicos, incluso agricultores curiosos de la península que no conozcan para nada el cultivo. Entonces, hay una especie de introducción general explicando lo que significa la platanera para Canarias y para la agricultura de Canarias. Posteriormente ya se va entrando en detalles de las peculiaridades que tiene la producción ecológica, pero como iremos viendo ahora, si vamos desarrollando el índice, vamos a ver que no es un tema complicado. O sea, hacer agricultura ecológica simplemente es practicar una buena agricultura. Hay un reglamento de agricultura ecológica, ¿de acuerdo?, que hay que cumplir, pero que muchas de las técnicas que se aplican son cosas que ya vienen haciendo los agricultores desde hace mucho tiempo. Entonces, en el manual simplemente lo que se pretendía es eso, plasmar en papel esa serie de técnicas para aquel agricultor que decida meterse, pues que tenga un poquito más de ayuda. Estamos viendo la parte de la plantación y un poco cómo afectan las condiciones ambientales a la plantación. Es lógico, hay distintas zonas de plantación, ¿no? Sí, en ese sentido, lo que es hacer cultivo ecológico de la platanera no tiene que apartarse mucho de lo que es una platanera convencional en ese sentido. Simplemente hay que tener en cuenta que las herramientas de las que disponemos en agricultura ecológica son diferentes. Quiero decir, a nivel de fertilización, evidentemente no podemos utilizar abonos químicos de síntesis, los típicos guanos
nitrato amónico, sulfato amónico, amoníaco, todo este tipo de historias, no se puede utilizar, sino que tenemos que ceñirnos a lo que es el reglamento de agricultura ecológica, utilización de materia orgánica, etcétera. Pero luego en cuanto a fechas de plantación, marcos y todo esto, prácticamente trabajamos igual. Acaban de arrancar el riego por esta zona de aquí, vamos a virar para que ustedes lo vean. Ahora sí te parece, Javier, vamos a hablar de la fertilidad de los suelos, que es importante porque estamos acostumbrados hasta hace muy pocas fechas a utilizar solo, bueno, pues los abonos de síntesis, los abonos químicos, y hemos dejado de un poco de la mano los abonos orgánicos. La fertilización en la agricultura ecológica, en teoría, tiene que ceñirse lógicamente a lo que es a lo que dice el reglamento. El anexo 1 del reglamento de agricultura ecológica habla de los productos fertilizantes que se pueden usar. Hay un listado, que bueno, tampoco tiene mucho sentido desarrollar aquí, pero sí podemos decir que se tiene que basar en lo que es la materia orgánica. Evidentemente, cualquier platanero convencional o ecológico utiliza estiércol, utiliza materia orgánica, con lo cual tampoco nos estamos apartando tanto de lo que es lo habitual. Sí es cierto que no podemos utilizar los abonos químicos de síntesis, eso es evidente. Entonces, digamos, los nutrientes puntuales, a la hora de hablar de nitrógeno, de potasio, de fósforo, que tampoco es muy necesario, o de calcio, de magnesio, tenemos que utilizar estrategias mediante un buen manejo de ese compost o de esa materia orgánica para que la planta tenga alimento. Siempre en la agricultura ecológica se habla de que no se trata de alimentar a la planta, sino de alimentar al suelo, de crear las condiciones en el suelo para que luego ese suelo, esa microbiología, esa vida rica en actividad del suelo sea capaz de facilitar el alimento a la planta. Entonces siempre hay que considerar ese intermediario que es el suelo. Javier, pues nos vamos con los recursos locales para la fertilización de la platanera. Hombre, en la agricultura ecológica, y yo creo que cada día más hay que apostar por los recursos locales. Sí, aquí a veces se da una paradoja, en el sentido de que el agricultor que hace agricultura ecológica cumple el reglamento utilizando los productos autorizados, pero igual es un compost que se está trayendo desde Holanda, por decirte de alguna forma, ¿no? O igual se está importando un material que en otros sitios es un residuo, tipo lodo de depuradora, compostado, con todas las connotaciones que quieras, cuando aquí, en la propia isla o en las islas, tenemos recursos que se están desaprovechando. Igual hay un montón de materia orgánica en los vertederos, no estamos pensando ya ni siquiera en producción agrícola, sino en la basura diaria de nuestras casas. Todo eso es materia orgánica que se está desaprovechando. Todo lo que son residuos ganaderos también, los purines, los estiércoles, la gallinaza prácticamente no la quiere nadie. O sea, alguien que tenga un estiércol de vaca con cama de monte, pues casi se lo quitan de las manos. Pero tenemos otros estiércoles como los de cochino o como los propios de aves, ¿no? De la gallinaza, que muchas veces el ganadero tiene dificultad para deshacerse de ellos. Entonces en el manual lo que se dan un poco es las pautas para utilizar esa materia orgánica local. O sea, fertilizar la platanera conforme al reglamento de agricultura ecológica, pero además utilizando recursos locales. Por supuesto que es legal importar un contenedor, un barco de compost paletizado que venga de Holanda, cumple el reglamento, pero pensamos que hay que ir un paso más allá, sobre todo cuando tenemos aquí un montón de materia orgánica que se desaprovecha. Entonces se dan una serie de pautas para trabajar en esta línea. Hay gente que lleva mucho tiempo trabajando, aquí Ildefonso Acosta, por ejemplo, con el Cabildo de La Palma, todo el tema de los purines, de lo que son los abonos orgánicos fermentados. También hay mucha experiencia de compostaje de los propios residuos plataneros. Coplaca, con la cooperativa Volcán de San Juan, ha desarrollado algunas experiencias. La cooperativa Prosperidad, ahora mismo en Tijarafe, también tiene una planta de compostaje. Entonces siempre intentamos eso, cumplir el reglamento, pero encima que esa utilización de materia orgánica se base en recursos locales, en recursos que además de otra manera serían un problema para deshacerse de ellos. Entonces se trata de reutilizarlos en la platanera. Bueno amigos, estamos hablando, si ustedes han llegado un poquito tarde, de una nueva publicación que hace un mes que ya está en la calle, que está en manos de los productores, que es el cultivo ecológico de la platanera. Un manual técnico editado por Coplaca y que fue un poco pues impulsado por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Los autores son Carlos Nogueroles Andreu, Javier López Cepero, que está con nosotros, y Miguel Rodríguez Serrano. Si te parece, Javier, vamos a seguir un poquito con el índice. Hemos hablado de los recursos locales, la importancia de esos recursos locales. Háblanos de la protección vegetal. Sí, quizá la mayor diferencia
entre la platanera convencional y la platanera ecológica sea el control de plagas. Evidentemente, los insecticidas que está acostumbrado a utilizar el platanero convencional no siempre se pueden utilizar en ecológico. Vamos a ver, hay algunos que sí. El azufre está permitido en agricultura ecológica. El Bacillus thuringiensis está permitido en agricultura ecológica. El cobre. Sin embargo, otros insecticidas o acaricidas de síntesis no. Entonces, bueno, el platanero que decide meterse en hacer plátano ecológico tiene que cumplir el reglamento, sabiendo que bueno, tiene un listado de productos que puede utilizar. Algunos de los que he citado y otros como jabones, aceites, etcétera. Lo que pasa que no, igual que otras veces hemos hablado de que el uso de fitosanitarios debe ser la última opción, en agricultura convencional también, cuando hemos hablado del uso sostenible de todas estas cosas, de producción integrada, etcétera, en agricultura ecológica ocurre lo mismo. O sea, en agricultura ecológica, ante una plaga, no se trata de ver cuál es el insecticida autorizado que puede utilizar, sino de tener la finca diseñada de forma, o haber hecho el manejo de forma, que esa plaga tarde en aparecer, o que si aparece me haga el menor daño posible. Un ejemplo es la parcela en la que estamos. Realmente no es una parcela de agricultura ecológica, es una parcela que tiene Daniel García aquí, con un montón de árboles tropicales, que su padre, en paz descanse, pues iba recopilando y trayendo de sitios que le parecían interesantes. Entonces esta parcela es un ejemplo de biodiversidad. Tenemos un montón de especies vegetales que cada una funciona de una forma distinta y nos da una pauta de lo que debería ser también una platanera. Vamos a ver, hay un ejemplo claro que cualquiera puede entender. Es mucho más fácil que aparezca una plaga en un campo de girasoles de 500 fanegadas, o de trigo de 500 fanegadas, o de más, como se ve a lo mejor en Estados Unidos o en Rusia, en esos documentales que nos gustan a los técnicos. Es mucho más fácil que aparezca una plaga ahí que aparezca una plaga aquí en la Caldera o en un mal país. ¿Por qué? Pues la biodiversidad es uno de los factores. O sea, cuando tenemos un monocultivo, como puede ser en esos campos de un montón de hectáreas de un solo cultivo, cualquier perturbación, cualquier plaga que aparezca, tiene el terreno abonado para propagarse. Sin embargo, en un pinar, o en un valpaís, o en una laurisilva, en un ecosistema natural, aparece una plaga y automáticamente aparecen mecanismos que la controlan. Aparecen otros insectos que se pueden alimentar de ella, etcétera, etcétera. Entonces, en la platanera tenemos que tender a la biodiversidad. Evidentemente hay agricultores que prefieren aprovechar cada metro cuadrado para poner una mata con tal de no perder esa piña. Es un concepto difícil de introducir en platanera, sin embargo tenemos ejemplos. En algún programa de crónicas del campo palmero ha salido la finca de Martina. Martina Rasi es un ejemplo clarísimo de cómo se puede tener biodiversidad dentro de una finca de platanera productiva. Martina tiene platanera, tiene un promedio equivalente al de los productores de la zona, pero bueno, ha introducido otros factores. Hay más fincas por ahí, aquí cerca pegado al hotel de Puerto Naos, está la finca de Fran Garlaz, la finca platanológico, que también es una finca, digamos, que se puede visitar y también hay biodiversidad. Entonces, bueno, y hay otros agricultores que poco a poco están introduciendo este concepto mediante plantas aromáticas, mediante setos. Hay agricultores mayores que a mí me hablan de que la platanera antes se asociaba con café. Entonces, bueno, yo creo que hay que explorar todo este camino que ya se ha recorrido para volverlo a aplicar y pensar que a lo mejor aunque uno pierda 3, 4, 5, 8 matas, va a conseguir con la introducción de esa biodiversidad incrementar la producción más que las 4, 5, 8, 10 piñas que va a perder con eso. Entonces, bueno, mediante la biodiversidad también vamos a tener atracción de enemigos naturales que nos van a controlar las plagas. Todos sabemos que se compran los bichitos a las casas comerciales y se sueltan para el control biológico. Pues mucho más lógico es no comprar los bichitos, digamos, sino atraerlos. Tenemos una serie de auxiliares que son locales, que son autóctonos, que están ahí y que solamente tenemos que crearles las condiciones para que hagan su trabajo, que es controlar las plagas. Entonces, bueno, cuando hemos recorrido ya todo este camino y falla el sistema y hay plagas, entonces sí, podemos tirar de los productos autorizados, de los jabones, los aceites y todo esto. Pero quiero destacar eso, que no es tan fácil como decir, me paso ecológico y en lugar de comprar los venenos de esta estantería, los compro de la estantería enfrente. O sea, se trata de crear un ecosistema dentro de la finca, de forma que el sistema funcione y realmente las plagas se puedan controlar. Siguiendo el índice, Javier, pues encontramos con la identificación y control de plagas y enfermedades. Ya lo has dicho,
ya los Sí. has dicho, parte ya los has dicho, ¿no? Hemos hablado del control, pero es importantísima la identificación, porque muchas veces el identificar exactamente cuál es el problema que tenemos nos acorta el camino para llegar a la solución. Ha habido algunos años, aquí en La Palma, algunos veranos más o menos brumosos, más o menos húmedos, donde ha habido ataques de trips que a lo mejor mirándolos sin atención o rápidamente podían confundirse con ataques de araña roja, de bicho rojo, de polvillo. Entonces, bueno, en agricultura ecológica o convencional es un error, si lo que tengo es un ataque de trips, pensar que tengo un ataque de araña roja. ¿Por qué? Porque los tratamientos que aplico contra la araña roja no funcionan contra el trips. Y entonces voy a conseguir incluso lo contrario. O sea, veo la platanera de lejos o sin mucha atención, pienso que es araña roja, ataco con un producto contra la araña roja, que a lo mejor lo que estoy haciendo es cargándome los auxiliares que me controlarían el trips. Entonces ha habido casos de esos. Ha habido casos en los cuales un mal diagnóstico, una mala identificación del problema, ha traído como consecuencia pues, un repunte de la plaga. Por ejemplo, con el tema de los nematodos pasa lo mismo. Muchas veces uno ve la platanera abrochada y a lo mejor piensa que son nematodos. Bueno, porque sí, tradicionalmente se habla de que cuando la platanera se abrocha, pues puede ser que haya nematodos, entonces aplicar un tratamiento nematicida autorizado en ecológico, que alguno hay, o autorizado en convencional, en el caso de los convencionales, y a lo mejor simplemente es un problema de riego, o es un problema de compactación de suelo, que se podía corregir, ese abrochamiento se podía corregir simplemente cambiando la dosis o la frecuencia de riego, ¿no? Entonces siempre es importante, cuando uno piensa que tiene un problema, por muy evidente que parezca, a lo mejor uno ve un ataque de pulgón, que cosa más clara que un ataque de pulgón, pues pocas hay, ¿no? Pero al acercarse a ese ataque de pulgón es posible detectar si hay o no auxiliares. Hay Cryptolaemus, hay Nephus, hay una serie de auxiliares que nos van a ayudar a controlar el pulgón. Entonces, bueno, no digo dejar que se lo coman solos, porque posiblemente el control biológico no es suficiente, pero sí que el perfil de productos que utilizo es distinto si veo que hay auxiliares a si veo que no los hay. Entonces es muy importante, antes de marcar un tratamiento, identificar muy bien la situación general, saber qué plaga tengo, saber si hay auxiliares también metidos en el sistema para poder diseñar el tratamiento más adecuado. Este manual técnico sobre el cultivo ecológico de la platanera termina con el manejo del cultivo, como no podía ser de otra manera, ¿no? No, ahí simplemente lo que se comenta es, por resumirlo rápidamente, el cultivo ecológico de la platanera, como cualquier cultivo ecológico, necesita mucha más atención. Atención en el sentido de que, como las herramientas que se utilizan no son tan fulminantes o tan, digamos, tan de acción tan rápida como puede ser un insecticida químico, como puede ser una fertilización con un abono soluble, es conveniente adelantarnos a los problemas. Entonces, bueno, el platanero ecológico sí que tiene que pasar por la finca todos los días, recorrerla, mirarla con mucha atención, porque cualquier detección de foco que vea o de carencia, sabe que las herramientas que tiene para solucionarlo pues no van a ser tan rápidas como en convencional. Y poco más, o sea, poco más tiene el manejo del cultivo entre ecológico y convencional. Ya te digo, yo lo resumiría en eso, en que es necesaria una atención mucho más exhaustiva. Hay algunos temas también que hay que tener en cuenta, como por ejemplo para el tema de poscosecha. Hay compañeros de Coplaca trabajando en este tema, pero sí se ha detectado que una fruta que llega al empaquetado limpia quiere decir sin polvo, sin tierra, con un estado de sanidad adecuado, aguanta mejor la poscosecha. Entonces hay que combinar esto con que el plátano ecológico, lógicamente, en el empaquetado no se pueden aplicar fungicidas químicos, el imazalilo, el tiabendazol, lo que sea. Entonces sí es deseable que la fruta ecológica llegue al empaquetado en mejores condiciones de higiene, porque va a facilitar mucho más el manejo post cosecha adecuado. Pero vamos, son detallitos muy pequeños y muy fáciles de asumir. Javier, una vez leído este manual y comprendido, y si queda alguna pregunta, pues ahí está, bueno, los compañeros del servicio técnico de Coplaca, pues que seguramente pues les dirán todo lo que haga falta. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa? Lo hemos dicho muchas veces, pero quizás es bueno recordarlo. ¿Cómo se pasa ya para entrar desde un cultivo convencional a un cultivo ecológico? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, el certificar una finca en agricultura ecológica es un tema que depende directamente de la Consejería de Agricultura. Quiero decir, a diferencia de producción integrada o de Global Gap, que es Coplaca o las otras OPPs, la titular del certificado, y los agricultores se van sumando a través de las auditorías de Coplaca, en el caso de producción ecológica no es así.
El agricultor que se quiera meter en producción ecológica tiene que hablar directamente con la consejería, puede hacerlo a través de su agencia de extensión agraria sin ningún problema, pero es el ICA, el Instituto Canario de Calidad Alimentaria, el que viene a certificar la finca. Entonces, bueno, pues el sistema normalmente uno hace la solicitud, posteriormente viene un inspector, revisa lo que se está haciendo en la finca, le pide el cuaderno de campo, el historial de tratamientos, etcétera, y a partir de ahí se hace un informe donde normalmente se le daría el certificado. Quiero comentar aquí una cosa, porque hace tiempo, no es una cosa muy reciente, pero hace algún tiempo hubo algún problema de alguna finca que se quería meter en agricultura ecológica y la razón que se le dio desde el ICA para no hacerlo es que tenía un vecino convencional. Quiero decir, se le decía al agricultor que no podía entrar en agricultura ecológica porque había riesgo de que el vecino contaminase la producción. Yo creo que esto no tiene ningún sentido. Quiero decir, es absolutamente absurdo que alguien que quiera hacer las cosas bien se vea limitado porque tiene al lado a alguien que las está haciendo mal. Entonces, lo que tiene que hacer la administración es cumplir, garantizar el cumplimiento de la legislación, igual que hay una ley antitabaco de que uno no puede fumar en determinados sitios, pues tiene que haber un cumplimiento de la ley para que si uno da un tratamiento fitosanitario perfectamente legal en su finca, ese tratamiento fitosanitario no sobrepase los límites de su parcela. O sea, no tiene ningún sentido limitar a alguien que quiera hacer agricultura ecológica porque hay un vecino que puede invadir con su tratamiento. Entonces, en estos casos, repito, siempre hay que no quedarse callado. O sea, no decir, bueno, pues mira, es que no me dejan porque pasa esto. No. Ahí hay que exigir, primero por las buenas siempre, por supuesto, hablar con el vecino y decirle, mira, yo voy a entrar en agricultura ecológica, tus tratamientos los puedes dar de forma que no lleguen hasta mi finca. Hay sistemas, y seguro que los técnicos asesores de cualquier cooperativa se lo pueden decir, de tratar de espaldas a la otra parcela, no tratar cuando hay viento, etcétera, etcétera, pero luego cuando, por ejemplo, se le indica al agricultor ecológico que tiene que poner un seto para proteger, o un plástico, o lo que sea, ahí no estamos de acuerdo. El que tiene que hacer eso es el vecino. O sea, el agricultor ecológico no tiene por qué incurrir en un coste extra para garantizar la seguridad de su producción. Ya digo, es un caso, ha habido varios casos, no son muy recientes, pero sí quiero decirlo aquí por si acaso vuelve a ocurrir, que sepan que la postura de Coplaca es esta y que es lo que vamos a intentar defender siempre. Javier, decirte y preguntarte un poco por cómo ves esta última época que hemos pasado con tantas inutilizaciones, un poco para controlar el precio del mercado. Yo creo que hay dos factores. Uno que es la meteorología que hemos tenido. O sea, hemos tenido un año rarísimo, hemos tenido un invierno muy frío. Ha sido el invierno más frío desde que se tiene registro, considerando diciembre, enero y febrero. Vamos, ya te digo, desde que hay registro. Eso ha retrasado muchísimo la producción y luego ha venido toda de golpe. Es un factor que no podemos controlar. Evidentemente no podemos actuar sobre la meteorología. Lo único que sí podemos hacer desde el sector es una cosa que ya se lleva mucho tiempo haciendo y que hay gente que sí lo tiene bastante desarrollada, que es el conocimiento de la producción. O sea, un poco tener una cierta estimación de qué fruta vamos a tener en los próximos 2, 3, 4, 5, a lo mejor ya más de 4 meses es difícil, pero sí tener ese dato. Entonces es curioso porque hay muchos agricultores que sí lo saben, que llevan sus nacimientos apuntados y todo eso, pero no se ha conseguido todavía globalizar digamos, la comunicación de los datos. En Coplaca durante 2 o 3 años hicimos un intento, colocando unos cupones en las agendas que repartimos todos los años para que el agricultor anotase los nacimientos y los comunicase a su empaquetado, y no tengo vergüenza en decir que solamente un 5% de los productores lo hacían. Entonces, bueno, muchas veces uno va haciendo las auditorías o haciendo su trabajo y ve que el agricultor tiene apuntado todo, los nacimientos en cada huerta, etcétera, etcétera, pero luego no lo comunica. No lo comunica no ya a su OPP, sino ni siquiera al almacén. Entonces, bueno, yo creo que trabajar en esta línea también es importante para, ya que no podemos controlar la meteorología, sí tener una cierta estimación de por dónde van a ir los tiros para que las personas responsables de la venta pues tengan una cierta orientación de cuándo hacer una oferta o de cuándo subir o bajar el precio, con datos más fiables que lo que se le puede ocurrir a uno con una estimación más, vamos a decir, aleatoria.